En lo que va del año, que han sido solo 2 meses, 8 mujeres fueron asesinadas en Uruguay por su pareja o por su expareja. Se trata de una realidad indeseable, sin duda, pero ¿cómo enfrentarla? Y además, ¿qué lugar debe ocupar este problema en el debate nacional? Estas preguntas se han reiterado en nuestros espacios de las 9 de la mañana, aquí en Perspectiva. En particular, en las mesas que integran Teresa Herrera y Ovenir Sartú. Más de una vez ellos han manifestado posiciones contrapuestas. Teresa, desde su lugar militante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, y Ovenir, con una visión crítica hacia muchas de esas ONGs. Esas diferencias incluso se han intensificado en estos días cuando se acerca el paro internacional de mujeres convocado para el 8 de marzo. Estaba pendiente un intercambio, una instancia de intercambio directo entre ambos. Bueno, eso es justamente lo que hemos organizado esta mañana. Una discusión, una polémica que ahora iniciamos y que, esa es la expectativa, resultará enriquecedora. Teresa, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Ovenir. Buen día, buen día, audiencia. Muy temprano los hemos traído esta mañana, los sacamos de las costumbres, pero aquí y están. De la cama, eso es lo peor, si fuera solo de la costumbre. Bueno, vamos a empezar por el dato que yo daba recién. En lo que va del año, 8 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. Ovenir, tú has dicho, palabra más, palabra menos, que la realidad te preocupa, pero que el problema aparece sobredimensionado en la agenda, en la discusión nacional. ¿Cuál es tu razonamiento? Mi razonamiento es muy simple, es que en realidad las muertes de mujeres por su pareja o expareja son algo así como entre un 6 y un 8%. El año pasado fue un 6% de los casos de homicidio en el Uruguay. No hay un crecimiento en proporción de las muertes por violencia de género con respecto a los homicidios en general. Lo que hay es un aumento de la violencia y de los hechos de sangre en el Uruguay. Sí, eso sí, ha habido un aumento importante, con algún pequeño retroceso el año pasado. Este año no sabemos todavía cómo va a estar la cosa, pero lo que es constante, lo que sí es que no hay un aumento comparativo entre las muertes por violencia de género contra mujeres y la totalidad de violencia en la sociedad. El problema es que tenemos una sociedad que está cada vez más violenta. ¿Y entonces? Y entonces tratar o centrar todas las baterías en un aspecto que significa un 6% del problema es una visión absolutamente parcial, injusta, y además que termina por no dar resultados. Es decir, está sobredimensionado porque cuando tú tienes un problema general de violencia que provoca, por ejemplo, el año pasado 265 muertes por asesinato, bueno, detenerte en 16 de esas muertes solamente y centrar todas las baterías en eso me parece un despropósito. Empecemos por ahí, decía. Teresa, ¿tu respuesta a un argumento como ese? Mi respuesta a ese argumento es que en realidad todas las vidas humanas son valiosas, en primer lugar. En segundo lugar, que no todas las muertes tienen las mismas causas. Las muertes, los femicidios, tienen causas muy distintas a la muerte en una rapiña, a un ajuste de cuentas entre dos delincuentes. Es decir, tiene causalidades bien diferentes. Y quienes trabajamos en pos de eso, lo hacemos en ese sentido. No estamos diciendo, todas las vidas humanas son importantes, sin duda. Por algo las contamos recién desde el 2005, además, empezamos a ver efectivamente, con lo cual, saber si crece o no crece, esperemos que no se mantenga el promedio de este año, porque si se mantiene el promedio de este año, seguramente este año creció. Pero quiero decir que además las consecuencias de esa violencia de género no alcanzan solo a las mujeres. El año pasado, en este país, los padres, varones, mataron a 7 niñas, niños y adolescentes en represalia porque sus madres los habían denunciado
por violencia. Entonces, si hemos llegado a esos límites, si se piensa, si un hombre que, siguiendo el lineamiento aristotélico, considera que es dueño de la vida y la muerte de sus hijos, de sus esclavos y de su esposa, como bueno, ya no tenemos esclavos, parece que hay algunos que siguen pensando que son dueños de la vida y de la muerte de sus hijos y sus esposas. Y me gustaría además señalar que la inmensa mayoría de las mujeres que mueren víctimas de violencia lo hacen por parte de sus ex parejas. Eso está estadísticamente demostrado. ¿Por qué? Porque cuando ellas deciden terminar esas relaciones, que por supuesto son abusivas, porque el tiro, la cuchillada, no sé, cualquiera sea de las formas espantosas que se ha decidido asesinar a las mujeres, es la última etapa de la crónica de una muerte anunciada. Entonces, lo que nosotras queremos es que la política pública se ocupe en serio de un proceso que no es un problema entre particulares, es un problema público. Yo creo que esto de poner la lupa sobre ciertos casos es muy efectista. Es decir, si yo, por ejemplo, yo puedo contar 2 crímenes que leí, pasaron en estos últimos 2 días. En uno de ellos, una señora, una mujer en Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras, dueña de un almacén, fue asaltada por 2 hombres. El hijo de 16 años intentó defenderla, le pegaron un tiro en el cuello y lo mataron delante de su madre. Ayer o antes de ayer, una mujer estranguló a su madre. Una mujer joven de 20 años estranguló a su madre de 54. La estranguló, así la ahorcó, después de una discusión. O sea, si yo miro esos episodios, son horribles. Todas las muertes son horribles, todas las muertes violentas son horribles. Lo que me parece poco adecuado es que se haga semejante movilización, semejante esfuerzo publicitario para supuestamente combatir a un 6% de esas muertes. Y estas otras, por ejemplo, ese estrangulamiento de la mujer, el asalto en que mataron a un chiquilín de 16 años por defender a su madre, esas no importan. No se les pone la lupa, no se las mira y no son parte de esta Teresa señalaba recién una de las razones de esa movilización. Acá hay un problema cultural de por medio. Sí, ese es otro aspecto. Es decir, no es cierto, los motivos por los que ocurren los femicidios no son los que Teresa dice, ni los que están en la plataforma de esta manifestación del 8 de marzo. No son. El móvil, es decir, la idea esa, la maté porque era mía, es un invento. Yo, por razones laborales, he tratado muchas veces con personas acusadas o implicadas en episodios de violencia intrafamiliar. Jamás vi ese discurso. Generalmente lo que he visto en las personas proclives a la violencia en sus relaciones afectivas es una dependencia casi patológica de la relación con la otra persona, una sensación de que su vida no tiene sentido si pierde esa relación, una enorme frustración, una sensación de impotencia absoluta que termina en un episodio violento que generalmente, por lo menos en la concepción del asunto, involucra también la autoeliminación. Pero déjame también esta idea porque me parece que es importante. Es decir, este problema del femicidio está mal diagnosticado por las organizaciones, las ONGs que trabajan en ese tema. Se lo presenta como un acto de propietarismo, lo cual es falso. Nadie se suicida por destruir una propiedad propia. Lo hace cuando cree estar llevándose por delante el mundo. Es decir, yo creo que los violentos en este tipo de situaciones tienen claro que están transgrediendo una regla. No consideran que tienen derecho a hacerlo, saben que no tienen derecho y por eso deciden terminar con todo. Me parece que es una lectura errónea que por eso no ayuda a solucionar el problema. Bueno, esa lectura errónea nosotras la compartimos con la academia, la compartimos con todos los estudios internacionales y nacionales que se han hecho al respecto. Feminismo, porque la academia en materia de psicología no dice eso. La academia en materia de psicología también de uno. Yo no te interrumpí, te voy a pedir que no me interrumpas. Está bien. Creo. Pero yo te dejé el lugar.
Así que estamos a mano. Esto alude a una discusión. Me reclamó el lugar. Una discusión fuera de micrófono sobre yo se lo cedí. dónde sentarse en la mesa hoy para esta discusión. Bueno. No, pero digo, realmente me parece que, primero, todo el planteo de lo que es la perspectiva de género, la lucha de las mujeres feministas que arranca hace un par de siglos atrás, y donde en otras etapas hubo otras reivindicaciones, tales como poder votar, manejar el propio dinero, y podría seguir con otro montón de cosas. Y hoy en día significa ganar el mismo salario que los varones, tener buena participación política que no la tenemos, poder realmente no seguir haciendo el 70% del trabajo no remunerado de este país. Es decir, es todo un paquete que tiene que ver con las desiguales relaciones, lugares que ocupamos en la sociedad, varones y mujeres. Nosotras creemos, y cuando digo nosotras estoy usando un plural, ¿las feministas? Al revés. ¿Por qué digo nosotras? Porque si bien hay varones que acompañan este proceso, es cierto que somos mayoría mujeres las que estamos haciendo este proceso, donde intentamos que se cambie la situación de la mujer a nivel general en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotras creemos, y no solo creemos, insisto, las estadísticas, tanto de nuestro país, que son terribles, como las del resto del mundo, salvo excepciones, apoyan esto que yo estoy planteando en torno al desigual lugar que ocupamos varones y mujeres en nuestras sociedades. Proceso que es histórico, proceso que no lo inventó el capitalismo, proceso que ha sido común a todas y cada una de las formas organizativas políticas que se ha dado en nuestra sociedad desde que la conocemos. Las religiones tienen posiciones terribles sobre las mujeres, pero también las tuvo el socialismo real y también las tiene el capitalismo. Es decir, en cualquiera de los sistemas, las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda y no de primera. Y eso es lo que nosotras queremos cambiar, porque ese es el origen de que nos terminen matando. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando uno conoce un caso de violencia, conoce todos. El proceso es siempre el mismo. El ninguneo, el aislamiento, el control, termina en el tiro, en la trompada, en la cuchillada, pero es un proceso idéntico siempre. Y lo que nosotras además sentimos y creemos es que hay un conjunto de leyes, y ni hablar de la ineficacia de las políticas públicas, que no favorecen, sino que al contrario, desfavorecen en esta situación. No tenemos una adecuada prevención de este tipo de situaciones, lo cual implica ese cambio cultural, del cual recién Emiliano preguntaba el tema de la cultura. No tenemos un adecuado sistema de protección de las víctimas, se peregrina de noche con las mujeres que denuncian y sus hijos para ver dónde colocarlas, para que no las maten. Si no, tendríamos muchas más mujeres muertas. Porque ese es el otro tema. La muerte de las mujeres es la punta del iceberg de una situación que, según las estadísticas más confiables, las hizo el Instituto Nacional de Estadística, ¿no las hicimos las feministas? Hay 175.000 mujeres víctimas de violencia en este momento en este país. Y no es una novedad. Bueno. Tú estás recitando o reiterando la plataforma o el conjunto de nueve puntos por los cuales se convoca la marcha del 8 de marzo, ¿no es cierto? No estoy recitando, bueno, entre otras cosas soy una de las que la extrema, escribió. Pero metafórica, pero no, bien. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sostenés que esos 9 puntos son ciertos? Por supuesto. Bien. Dos de ellos, desde mi punto de vista, son absolutamente alejados de la realidad. Por ejemplo, en ese texto se dice que en el Uruguay y en España tenemos el mismo número de muertes por violencia de género, cuando en realidad en el año 2016 hubo 16 muertes por violencia de género en el Uruguay y entre 44 y 51 en España. Son las cifras oficiales de Uruguay y de España. Bueno, acá la cifra oficial de Uruguay dice que hubo 29 muertas. No, las cifras oficiales del observatorio atribuye 16 muertes. No, lo lamento, pero digo, puede, y si está Juli Zabaleta, le pido que nos llame por teléfono. Voy a pedir, haceme favor, hacé llamar porque es importante saber si se está mintiendo o no se está mintiendo en esto. Quiero que nos diga. De todos modos, aún si fuera 29 la cifra, con los números que está manejando Venir no coincidirían los dos datos, ¿no? Perdón, a ver, históricamente hemos tenido en términos absolutos
la misma cantidad de muertes. No, en términos absolutos. En términos absolutos. No. Y además, aunque esa diferencia... No es verdad. Bueno, es verdad. Pero ese era un punto que tú estabas Sí. mencionando. Bueno, ese es Había un otro. punto que es falso. Vamos a avanzar. El otro punto es que se dice que las mujeres ganan el 25% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, lo cual es también absolutamente falso, porque en el Uruguay toda la actividad pública está establecida de acuerdo a un presupuesto en el cual no hay ninguna diferencia de Bueno, género. pero en el mundo de lo privado sí. No. Y en el mundo de lo privado los salarios están laudados en el 90% de las actividades y no existen categorías por sexo. Entonces, decir que ganan las mujeres el 25% menos por hacer el mismo trabajo es falso. Bueno, a ver, yo ahí me baso también ¿En las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, me estoy basando en las estadísticas de la Facultad de Ciencias Sociales, en los estudios que han hecho colegas y economistas. Digo, me estoy basando en los datos oficiales que hay al respecto, no estoy inventando los datos. No. Tú te estás basando en datos que no son ciertos porque no hay posibilidad de demostrar que en el Uruguay, por el mismo trabajo, bueno, las personas ganan menos. Yo te desafío a que me digas 3 empresas, 3 ámbitos de trabajo donde eso ocurra. Y lo podemos verificar. Decime 3 lugares donde eso ocurra. Lo que tú estás diciendo, Onir, es que puede haber, y seguramente hay situaciones, pero que en una cantidad de sectores de actividad, para empezar en el Estado y después en empresas reguladas por convenios colectivos, eso no se da. Claro, no se da que exista... Entonces no se puede dar ese número como general de toda la... A ver, absolutamente. yo creo que y Avenir sabe de esto más que yo, inclusive, ¿no? Una cosa son las letras, una cosa son los trabajos y otra cosa es la realidad. Es decir, puede haber muy lindo convenio, pero cuando una mujer entra a un trabajo, muchas veces se le sigue preguntando si piensa tener hijos, si no los piensa tener. Pero eso no tiene que ver con que le paguen menos. ¿Puedo seguir? Sí, pero trata de atenerte a la realidad. No, pero y me estoy ateniendo a la realidad. En este país está prohibido que haya trabajo femenino y masculino, y sin embargo el diario El País lo publica así todos los domingos. Por un lado el trabajo femenino y por el otro el trabajo masculino. Y hay una ley que dice que no se puede discriminar. Y sigue saliendo todos los domingos trabajo femenino, trabajo masculino. Entonces, que me vengan a decir que hay laudos, que hay esto, que hay lo otro, cuando en la realidad los estudios que profundizan sobre esto demuestran claramente que hay una brecha salarial entre varones y mujeres. Eso... Nombrame 3 ámbitos donde eso ocurra y lo voy a verificar. Tres empresas. La gran mayoría tres de las empresas. empresas privadas. Dame algún no nombre. puedo dar nombres. No puedes dar nombres porque no es cierto. ¿Cómo ingresó esta discusión en el tema que veníamos tratando? Esta discusión Tú acabas de señalar, el punto de partida fue que de los 9 puntos de la plataforma con la que se convoca para el paro de mujeres del 8 de marzo, encontraste 2 que había son errores. falsos redondamente. ¿Pero y eso por qué lo mencionabas? Lo menciono porque yo en mi vida vi organizar una movilización pública involucrando a el PIT-CNT, a los partidos, pretendiendo involucrar a las mujeres, en general, basada en hechos que son en una plataforma que es falsa. Es decir, 2 de los presupuestos son falsos, ya insisto, esto está comprobable por cualquiera, basta googlear cifras oficiales de homicidios del Observatorio del Ministerio del Interior uruguayo y las cifras oficiales del sistema judicial español, y se van a encontrar que hay 16 a 44 en el año pasado. Esto son cifras oficiales, no hay vuelta. Sobre lo otro, lo de que ganan 25% menos por hacer el mismo trabajo, eso en el Uruguay no es real. Porque para mejor... En la audiencia, por ejemplo, aparece María Eugenia que dice, el laudo fija el mínimo, la diferencia está en lo que se paga por encima de ese eso monto. Tampoco es verdad, porque cuando tú tenés que en una categoría de trabajo, yo hago derecho laboral, cuando en cualquier lugar a una persona se le paga por debajo de la categoría, es decir, sus compañeros cobran más, esa persona termina reclamando la diferencia de salario y normalmente la gana. Es decir, que esa construcción de que está aceptado, déjame terminar, no me interrumpas como me dijiste tú a mí. Sí, pero vamos a ahora yo cedo enseguida la palabra. Lo que quiero decir, y eso es lo que voy a demostrar, lo que voy a intentar demostrar, es que esta convocatoria del 8 de marzo está basada en una manipulación de la información, cosa que yo nunca había visto ocurrir en el Uruguay. Bueno, la manipulación de la información no es tal. Es posible que haya alguna pequeña diferencia en la cantidad de muertas, es decir, 4 o 5 con respecto a España. Y la única diferencia es que en España son 50 millones de habitantes y nosotros somos 3.200.000. Aunque Ovenir tuviera razón
que no tiene, y fueran 19, son 19 contra 40, pero hagamos la proporción de lo que significa una población de 50 millones de habitantes y lo que significa una población de 3.200.000. Nosotros somos, eso lo ha dicho CEPAL, no lo digo yo, nosotros somos el país con mayor índice de muertes por violencia doméstica de América Latina. No estoy hablando de femicidios, es distinto, porque hay países de Centroamérica que tienen más femicidios proporcionalmente que los que tenemos nosotros. Pero la violencia doméstica, que es una de las formas del femicidio, no la única, pero sí la más terrible, Uruguay lamentablemente es campeón de eso. Entonces, nos parece que... Cuando hablas de muertes por violencia doméstica, entonces estás incluyendo ¿cuáles? ¿Qué casos? Estoy incluyendo los casos de las mujeres. En este caso, ¿no? Estoy hablando solo de mujeres. Bueno, se pueden incluir niñas, niños y adolescentes y eventualmente gente de la tercera edad, que es asesinada por alguien con quien tiene o tuvo una relación afectiva, por simplificarlo, ¿verdad? Eso es la violencia doméstica. Bueno, a ver, no es cierto que seamos el país que tiene más femicidios o más muertes de mujeres por su expareja o pareja en América. Eso es otra falsedad. Proporcionalmente, esa es otra falsedad. A mí lo que me preocupa de esto es que toda esta información en la que se cifra esta convocatoria está manipulada. Y eso hace que estemos instalando como centro del problema algo que no es el centro del problema. Porque tú estratégicamente traes a colación los niños que mueren, pero sin embargo en las consignas no están incluidos los niños. Se está hablando de mujeres, no los niños. Entonces, insisto, es centrar el problema donde el problema no está y combatirlo mal, por consiguiente. Nosotros tenemos un problema de violencia en el Uruguay que ocasiona un goteo constante de varias muertes, de más de una muerte por día por hechos de violencia. Muchas veces afectan a gente muy joven, son predominantemente hombres las víctimas, esa es la realidad. Es decir, el 94% de las víctimas de homicidio son hombres. Entonces, decir que el gran problema de la violencia en el Uruguay es la muerte de un 6%, es decir, el 6% de los asesinatos, en cuyos casos las víctimas son mujeres, es una visión distorsionada de la realidad que no está ayudando a situar el problema de la violencia donde hay que situarlo. Teresa. En primer lugar, uno elige las batallas con las cuales se identifica. Yo soy, y nosotras somos tremendamente solidarias, como dije desde el principio de esta conversación, con todas las muertes. ¿Quiénes pero son nos nosotras? Preocupan, porque no me queda claro quiénes son nosotras. Las organizaciones feministas. Las ONGs feministas. No solo ONGs, digo. También hay mujeres que están trabajando en este momento en el aparato estatal, que también, digo, y bueno, y ni que hablar de varones que hay también hoy en día. Pero digo, a mí me parece que lo que sí tenemos que tener claro es que cuando se dice que mueren más varones, sí es cierto que mueren más varones. Ahora, perdón, ¿quién los mata? Porque salvo honrosas excepciones, como el caso de esta muchacha que ayer mató a su madre, en el 98% de los casos, bueno, perdón, lo de honrosa no, bueno, la horrible excepción. En el caso de las mujeres que son asesinadas, digo, las asesinan los varones, pero los varones se matan entre ellos. Los varones, a mí me tocó hace algunos años hacer un estudio sobre la salud de los varones con perspectiva de género. Es cierto que ustedes se mueren antes que nosotras, pero no porque nosotras seamos más fuertes. Ustedes se mueren antes que nosotras, porque cuando son jóvenes mueren el doble de varones que de mujeres, porque se matan entre varones o porque se revientan con el auto o con la moto porque creen que son inmortales. Y después de más grandes, como han sido educados en el no sufrir, los machos aguantan, etcétera, etcétera, van al médico cuando es tarde. Entonces, una consecuencia de la cual nunca se habla, o se habla muy poco de este orden de género, también perjudica a los varones, porque ustedes estadísticamente tienen una esperanza de vida 7 años menor que la nuestra, y eso no es una explicación que se resuelva mediante ninguna otra cosa que no sea un cambio cultural. Mientras los varones sigan siendo los dueños de la violencia, mientras les sigan enseñando desde chicos a que tienen que resolver sus conflictos a trompadas, mientras eso siga pasando, vamos a seguir teniendo muertes de varones y muertes de mujeres. Propongo que hagamos por acá una pausa.
antes de volver a la mesa, esta mesa de debate hoy temprano, los datos del año pasado del Ministerio del Interior, Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, porque estuvieron en la primera parte del intercambio. Tenemos aquí la información oficial. Mujeres víctimas de homicidios consumados a manos de parejas y familiares por año. En el 2016, en el caso de mujeres víctimas de parejas y exparejas, fueron 16. Mujeres víctimas de familiares, 8. Total, entonces, 24. Sí, pero no de violencia de género. O sea, la violencia causada por relación en la pareja son 16 muertes. Las otras no sabemos cómo fueron causadas, son muertes en la casa, que no sabemos quién la causó. Ya te digo, este caso del estrangulamiento del otro día estaría incluido en esa categoría de muerte por familiares. O sea, que no se puede igualar. Ese fue un estrangulamiento de mujer a mujer. Que es un caso, bueno, pero eso es un caso excepcional. En el resto de los casos que están en el observatorio, nosotros conocemos caso a caso y sabemos perfectamente que son todos casos. Creo que ahora me tocaba contestar a mí, porque tú hablaste todo el tiempo antes de la tanda. Entonces, bueno, déjame terminar a mí algunas abrir cosas. El espacio. Oenir, tú tenías que responder al último planteo de Teresa. Quería responder dos cosas. En primer lugar, la diferencia entre, me parece que, y esto es un tema interesantísimo, la diferencia entre la cantidad de muertes por violencia de género entre Uruguay y España, donde, por cierto, en números absolutos hay muchas más muertes en España, casi el triple, pero, es decir, por eso digo que es falsa la convocatoria, pero además hay que ver que hay una diferencia económica, social y cultural entre la sociedad española y la sociedad uruguaya. Yo me refiero, por ejemplo, al plano educativo, muy señalada. Y yo creo que el hecho de que proporcionalmente haya menos, es decir, por número de habitantes haya menos muertes de ese tipo en España que en Uruguay, responde a que el tema educativo no está tan en crisis, y por supuesto la vida económica no está tan en crisis en España como lo está en el Uruguay. Me parece que ahí es donde está el problema. Hay un problema social y educativo que genera la violencia, no solo este tipo de violencia, sino cualquier tipo de violencia, que en el Uruguay esas cifras no van a tener más remedio que aumentar, porque en la medida en que culturalmente y educativamente nosotros descendemos, aumenta la violencia. Eso me parece un hecho clarísimo. Es ahí donde habría que poner la mirada, en cómo educamos para prevenir todas las formas de violencia, en lugar de centrarlo en algunos aspectos de esa violencia. Ese me parece que es un tema Teresa, clave. No sé si tú volvés sobre esto que acaba de señalar Oenir o avanzamos algo más, porque hemos considerado hasta ahora cuestionamientos que Oenir hace a tus planteos o los de algunas de estas organizaciones feministas. ¿Cuáles son tus cuestionamientos a Oenir, a la forma como Oenir ha opinado o ha manejado estos asuntos? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Yo, por supuesto que lejos estamos de no reconocer, y lo voy a decir muy gráficamente, que si sos mujer, pobre, afrodescendiente, madre de hogar unipersonal, etcétera, etcétera, es mucho más probable que seas víctima de violencia pero lo voy a decir al otro extremo, que si sos varón, blanquito, de clase media, etcétera. Es decir, es cierto que la pobreza aumenta la probabilidad, pero también es cierto que la violencia, y ese también es otro de los grandes mitos que existen en la sociedad, la violencia dentro de los hogares existe en todos los niveles socioeconómicos. Se da de forma distinta. Cuando una mujer de determinado nivel es víctima de violencia, el ninguneo, por ejemplo, no es sos una estúpida, porque no se lo pueden decir porque no lo es. Entonces sos una mala madre porque estás fuera de tu casa todo el día, estás trabajando, fíjate que te preocupa más tu trabajo, tu profesión que tus hijos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando yo hablaba de 175.000 mujeres, esas mujeres son de todos los niveles socioeconómicos. Sabemos de casos terribles, y todos los conocemos, de homicidios, femicidios a mujeres de niveles socioeconómicos altos también. Pero lo que pasa es que tampoco nuestro interés es centrarnos en
solamente las muertes. Las muertes son la punta del iceberg de una situación mucho más consolidada a nivel de nuestra sociedad. Y la cabal demostración de que eso es así son las virulentas reacciones que hemos tenido por parte de muchos varones del establishment en torno a lo que significa esta movilización actual de las mujeres. Esto es un tema de poder, no cabe ninguna duda que es un tema de poder. Pero decir que el poder en esta sociedad solo es el poder económico es olvidarse de otra parte del poder. Tú, en tu columna de voces, mencionaste a Judith Butler. Judith Butler es una teórica del feminismo. El único detalle que no pusiste es que ella dice... Fraser. Perdón, a Nancy Fraser, me confundí de autora, perdón. Igual lo que voy a decir es válido porque tiene que ver con Nancy Fraser. Nancy Fraser, por supuesto que dice que el socialismo debe incluir la equidad entre los géneros, pero también, cosa que tú no pusiste, dice que no conoce ningún país socialista donde no haya machismo y que el socialismo no será verdadero socialismo en la medida en que no se cambien las estructuras patriarcales. Yo no hice un resumen del pensamiento completo de Nancy Fraser. Claro, tomaste la frase que te convenía. Mencioné una idea clave en esto, una idea clave que esta mujer feminista y académica plantea. Y es la idea de que el feminismo se ha convertido en la criada del sistema económico. ¿Qué quiere decir eso de la sirvienta del modelo económico? ¿En qué sentido? Se llama así, además, de cómo el feminismo se convirtió en la criada del capitalismo. Algunos feminismos, dice ella. Bien, algunos feminismos, pero el título es indicativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el feminismo, al centrar su discurso en la agresión al sexo masculino, fíjate que tú, Teresa, todo el tiempo estás hablando de ustedes, los hombres. No son ustedes los hombres. Hay algunos hombres que cometen violencia y otros que no lo hacemos. Entonces, generalizar de esa manera es profundamente erróneo. Responde a algo que Nancy Fraser plantea, que es la idea de que el feminismo se ha terminado transformando en un mecanismo de consolidación y de justificación del sistema, del modelo económico capitalista tal como existe hoy en día, el sistema económico global. Por una serie... ¿El razonamiento cuál es? Que distrae la atención del debate. El razonamiento son varios. Hay varios puntos que plantea. Uno es sí, que genera una falsa oposición entre hombres y mujeres, en lugar de aprovechar la colaboración que podríamos prestarnos para mejorar los problemas, todas las situaciones de inequidad y de violencia, el generar la fricción, esto no lo digo solo yo, lo dice esta autora feminista, el generar esa fricción entre ellas y nosotros y ellas, tal como lo planteas tú, Teresa, genera un enfrentamiento falso que distrae de los verdaderos problemas sociales. Después menciona otras cosas muy importantes, por ejemplo, que la idea de decir que se empoderó, ella le llama vestir la mona de seda, dice, la idea de que las mujeres se empoderaron por hacer 8 horas dentro de una fábrica o dentro de un taller, es una falacia, que en realidad las mujeres con eso lo que generaron fue duplicar su horario de trabajo y generarle grandes ganancias al sistema empresarial. Porque duplicaron su horario de trabajo porque siguen haciendo tareas en la casa y agregaron estas afuera. Claro, porque en lugar de luchar porque las tareas, todas las tareas, incluso las domésticas, fuesen remuneradas socialmente, lucharon, es decir, reclamaron lo que llamaban empoderamiento, que era ingresar a hacer horarios de trabajo Claro, es muy lindo si uno piensa en el empoderamiento de ser ejecutiva de una empresa en Nueva York. Ahora, si significa estar metida 8 horas dentro de una fábrica con una máquina que te aturde y destruyéndote la espalda y las manos, no hay ningún empoderamiento, es simplemente un laburo explotado. Y eso es lo que dice ella. El feminismo, con el discurso de que empoderaba a la mujer, las metió a trabajar en trabajos insalubres y les generó una sobrecarga laboral que enriqueció a los dueños del capital. Sí, y bueno, y para redondear la crítica que había en tu nota, Ovenir, porque así escuchamos ahora a Teresa, todo este razonamiento también lleva a advertir sobre quiénes financian a las ONGs o a muchas de estas ONGs. Tú dices que habría instituciones o empresarios
a los que les serviría que estas ONGs se concentraran en estos asuntos y no en los otros. ¿Cómo? A ver, porque así ya Mirá, dejamos el tema planteado. No, perdón, pero yo quiero acá hacer una aclaración. Me parece que acá hay un planteo contradictorio, porque por un lado se nos dice que lo que nosotras decimos en nuestra plataforma sobre cómo se distribuye la riqueza, sobre el tema de la equidad salarial, sobre el tema del trabajo no remunerado, etcétera, está mal, y por otro lado después se nos argumenta que las mujeres hemos sido funcionales a este las sistema mujeres, capitalista. No, las organizaciones feministas hemos sido funcionales a esto. Yo les quiero recordar que las organizaciones feministas tuvieron que empezar desde abajo luchando porque las mujeres votaran. Tuvieron que empezar desde abajo luchando. Si hoy las mujeres votan, si hoy las mujeres pueden trabajar, si hoy las mujeres pueden mantenerse, si hoy las mujeres pueden manejar su dinero, si hoy las mujeres pueden participar en política, si hoy todo eso es gracias a la lucha de las mujeres feministas. Sí, pero no del mismo feminismo. El feminismo que luchó por el voto no es el mismo feminismo que ahora plantea el tema de la violencia de género. No. Se identifican como olas distintas y en realidad son cabezas completamente distintas. El primer feminismo planteaba la igualdad de derechos. Este otro plantea otra cosa. Que es un conflicto entre los géneros. No, que feminismo no es constructivo. Plantea la igualdad de derechos. No es cierto que estemos en guerra con los varones. Lo que nosotras, sino con ese criterio, hubiéramos dicho que el PIT-CNT no declare el paro, es decir, a ver, todo lo contrario, lo que nosotras queremos es que los varones acompañen y comprendan el proceso que estamos haciendo y sean solidarios con la equidad de género. Es muy diferente, no estamos en guerra contra los varones, estamos tratando de convencerlos de que es necesario un cambio cultural. ¿Por qué? Porque además, aunque hagamos un montón de leyes, y después quisiera referirme, aunque fuera un momento, al tema de la ley integral, aunque hagamos un montón de leyes, mientras no cambiemos realmente cómo nos relacionamos varones y mujeres en nuestra sociedad, en la vida cotidiana, en la vida laboral, en todos los ámbitos, mientras no cambiemos eso, se van a seguir muriendo mujeres, no tenemos ninguna duda. Mira, las muertes son... la violencia en la sociedad genera un 94% de muertos hombres. O sea que los principales interesados en prevenir y evitar la violencia deberíamos ser los hombres. De hecho, son las víctimas. No podés generalizar, porque no somos todos lo mismo, ni lo mismo. Así como no podés hablar por las mujeres, deberías hablar por la organización que integrás o por ti misma. Nadie puede hablar por los hombres ni acusar genéricamente a los hombres. Somos seres humanos distintos, cada cual tiene su actitud diferente frente a esto. Ahora, yo quería, por lo que decías tú, Emiliano, quería señalar un trabajo que me pareció interesante de dos mujeres que desde los años 90 vienen planteando el problema de la financiación de estas ONGs del nuevo feminismo, de la segunda ola del feminismo en adelante. Son ellas Marta Fontella y Maggie Belotti, dos argentinas, abogadas, declaradamente lesbianas y militantes feministas, que sostienen que las ONGs que defienden la causa feminista están cooptadas por quienes la financian, por las fundaciones y las organizaciones del primer mundo que les transfieren fondos y que deciden cuáles son sus consignas, cuáles son sus reclamos y cuáles son sus discursos. Es un planteo problemático, pero muchos tenemos la impresión de que es así, de que acá se está trasladando mecánicamente un grupo de consignas, por ejemplo, la de la diferencia salarial o esos datos que son falsos en la plataforma de la convocatoria del 8 de marzo, provienen de sociedades distintas, con criterios, con situaciones distintas y vienen junto con la financiación hacia las ONGs feministas que se mueven en la América Latina, por ejemplo. No lo digo yo, lo dicen dos militantes feministas, lesbianas y abogadas. ¿Y entonces argentinas. cuál es el punto para que responda Teresa? El punto es que, coincidiendo con lo que dice Nancy Fraser, no es casual que esta línea de conflicto entre géneros, que termina siendo muy funcional a la actual organización económica del mundo,
No es casual que esto ocurra, porque las organizaciones que defienden esa orientación están financiadas por los mismos intereses que se benefician con esta situación. Teresa. Bueno, yo por supuesto no comparto esa opinión en absoluto. Las organizaciones que yo integro y las que conozco no tienen ningún tipo de financiamiento condicionado cuando lo tienen, porque generalmente lo que hacemos es activismo, no es, contrariamente a lo que se puede suponer, no manejamos grandes cantidades de dinero. Ojalá si fuera, porque podríamos dar, por ejemplo, tener una campaña de prevención, tener un montón de cosas que no tenemos. No tenemos financiamientos que nos condicionen de ninguna manera, eso no es así, lo niego enfáticamente, no ha ocurrido, pero lo que sí también niego enfáticamente de que este Uruguay sea la Suiza de América y que no pasen esas desigualdades de género que estamos planteando. Digo, Uruguay, a mí esto que tú decís ahora me recuerda cuando en el año 96, quien era en aquel momento ministro de Relaciones Exteriores, Didier Operti, fue a negociar el programa de seguridad ciudadana al BID. Y le dijeron, tiene que haber un componente de violencia doméstica. Y él dijo, bueno, yo, si ustedes quieren, pero miren que en mi país eso no pasa. Porque, por supuesto, al igual que algunos argumentos que se han manejado ahora acá, se piensa que en países educados, donde está todo como el Uruguay, como la Suiza de América, iba a haber violencia. Cuando hicimos el primer estudio de prevalencia, dio que en 1 de cada 3 hogares. Por lo tanto, el suponer que nuestra lucha es funcional a determinadas cosas, no, lo que nosotras queremos y por lo que peleamos, con muy bajos recursos, normalmente de organismos internacionales, no con empresas. ¿Y qué estoy diciendo? No, pero los organismos... bueno, perdón, pero entonces las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el ONU Mujeres, todo eso son organizaciones capitalistas a ultranza que lo único que hacen es dominar en torno a que nosotros tenemos. Bueno, entonces, si tú crees que los organismos multilaterales están hechos para el bienestar de los pueblos, todo bien. Yo tengo mis serias dudas. ¿Quién lo financia y quién predomina en esos organismos multilaterales? Pero bueno. Pero perdón, quiero terminar. Entonces, en realidad, suponer que estar en un trabajo sostenido de muchos años, tratando de lograr la equidad entre los géneros, es hacerle el juego al sistema capitalista. No sé, ¿qué tiene que ver hacer el juego al sistema capitalista pidiendo mayor participación política de las mujeres? ¿Qué tiene que ver hacerle el juego al sistema capitalista pidiendo que se reconozca el trabajo no remunerado? ¿Qué tiene que ver con el sistema capitalista? Eso no es lo central que han pedido. ¿Cómo que no? No. Pero por ejemplo, se reclama la ley integral de violencia doméstica. Exactamente. Bueno, es otro de los puntos. Entonces, yo quiero decir, ¿por qué tú sostenés que ese tipo de plataforma es funcional al sistema capitalista o a la explotación? No, yo lo que digo es que se está centrando el problema, es decir, el conflicto social en una cosa que es falsa. Es decir, sostener que el gran problema de las sociedades occidentales es la lucha entre hombres y mujeres y la desigualdad entre hombres y mujeres es realmente una visión muy particular, cuando las grandes diferencias económicas, sociales, culturales se producen en definitiva entre clases sociales, entre quienes manejan el capital y quienes no lo tienen. Ese es tal vez la diferencia, y en el mundo la diferencia está entre los países más desarrollados y los que están menos, con menos riqueza. Sin embargo, la financiación para el movimiento feminista viene justamente del mundo desarrollado y de los ámbitos donde se maneja el capital. Ahora hay que agregarle una cosa. Ahora hay que agregarle. Escuchar a Teresa. La cooperación, perdón, lamento que Oenir no esté informado, pero la cooperación sur-sur. ¿De qué no estoy informado? La cooperación sur-sur. Estoy mejor informado de lo que querés que esté, pero no importa. La cooperación sur-sur es una cooperación que funciona muchísimo entre las organizaciones feministas. Hay mucha cooperación entre los propios países latinoamericanos, hay mucha cooperación con África, hay mucha cooperación conjunta donde cuando se hace un tipo de programa o proyecto que funciona, se transmite de forma ordenada a nivel sur-sur. Y se da también esa cooperación sur-sur también se da entre los gobiernos. Está muy linda, pero el dinero viene de norte a sur. Bueno, perdón.
Perdón, yo te dejé hablar. No, tú no me dejaste hablar. Tú terminaste hablando, volviste a hablar ahora, pero no es cierto. Teresa, detengámonos en el final ya, porque estamos casi terminando, en el reclamo de la ley integral de la ley integral de violencia doméstica lo que pretende es no el parche de cambiar un nombre con el cual estamos de acuerdo, no quiere decir que no estemos de acuerdo con el nombre del femicidio, porque creemos que los crímenes de odio hay que llamarlos por su nombre, y a las mujeres nos matan por ser mujeres, pero no quiere decir, eso es falso también. No quiere decir que cuando estamos hablando de una ley integral, estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de una ley que abarca los distintos tipos de violencia, abarca las etapas de prevención, de protección y de sanción. Por eso es una ley tan larga, por eso tiene tantos artículos, pero lo que no podemos entender es cómo una ley enviada por un ejecutivo de un partido como es el Frente Amplio, que tiene mayoría en el Senado, la perdió en diputados, pero eso entró por el Senado, ¿cómo puede ser que un año después solo se hayan estudiado 6 artículos de 103? A este paso tenemos ley integral dentro de 10 años. Y nosotros creemos, que eso no es casualidad. Que en realidad lo que ocurre es que no hay interés por parte de los varones, fundamentalmente de algunos varones, de que esta ley finalmente se firme. También hay algunas mujeres que están fallando en lo que tiene que ver con este trabajo. ¿Por qué creemos? Porque si no es inexplicable que esa ley todavía no se haya votado. Sobre este punto, sobre este reclamo sobre este en particular. Punto. Yo creo que la explicación es totalmente otra. Esa ley es una copia de la ley española. La ley española es la cosa más autoritaria y violatoria de los derechos básicos de las personas. La ley española sobre violencia de género es la cosa más absolutamente antidemocrática y falta de garantías que se conozca. Es un sistema en el cual, para empezar, la denuncia equivale a culpa. Basta que una mujer te denuncie para que tú seas culpable del asunto, no puedas ver a tus hijos. En España incluso se has encarcelado. Esa filosofía está en ese proyecto de ley. Y ese proyecto de ley no es aprobado porque rompe con, entiendo yo, porque para hombres y mujeres en el Parlamento choca con principios fundamentales de nuestra tradición cultural y jurídica. Es decir, la idea de que basta que te denuncien para que tú dejes de ver a tus hijos, seas echado de tu casa, ese tipo de cosas que incluye ese proyecto de ley, es una falta de garantías absoluta. Parte de la protección a la víctima, en primer lugar, es cierto que plantea innovaciones con respecto a lo que es el derecho tradicional. Y en realidad, a mí me llama mucho la atención que, por un lado, tú, Oenir, tengas un discurso cuestionador del sistema capitalista, cuestionador de las diferencias, y estés defendiendo un sistema legal que lo único que hace es proteger las propiedades y las diferencias entre las personas. Yo no estoy defendiendo un sistema legal que haga eso. Yo lo que estoy diciendo es que ese proyecto de ley es un retroceso incluso con respecto a nuestro... Es un retorno prácticamente a la Edad Media, ¿no? Donde la acusación de brujería equivalía a brujería. Ese es el modelo que yo rechazo. Sí, por supuesto que esto se puede mejorar, lo que tenemos en el Uruguay se puede mejorar, pero eso no lo mejora, lo empeora. El tiempo se nos terminó, es más, ya estamos atrasados, ahora viene la mesa de hoy miércoles. Ustedes, tertulianos, le están quitando tiempo a los tertulianos de los miércoles. A mi mesa. A tu mesa. Hoy no vas a estar, hoy, no, aclaremos desde ya, viene con alguna variante de la integración. Medio minuto para cada uno en el final, entonces. Quisiera dejarme el final porque empezó a venir. Bueno, que termine venir. Yo creo que el centro de esto es que el problema es la violencia. El problema es la violencia y el problema son las inequidades sociales. Y que esta visión del mundo enfrentado entre hombres y mujeres, que es la que está construyendo esta nueva ola de feminismo, es una visión dañosa para la sociedad que no nos ayuda a resolver los problemas de convivencia. Teresa. Coincido en que el problema es la violencia, coincido en que el problema es las inequidades, pero nosotras creemos que la inequidad de género es una inequidad que debe ser visibilizada. Justamente en lo que nos preocupa es que desde el punto de vista ideológico y cultural todavía no se visibiliza cuáles son esas inequidades de género de fondo, más allá de condolerse cuando matan a una mujer. E insistimos, las muertes de las mujeres
son evitables, no son muertes inevitables. Y la de los hombres también, todas las muertes son todas evitables. las muertes son evitables, pero estas muertes en específico, mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos, va a seguir siendo así. Esto no es una guerra, pero sí necesitamos que los varones comprendan esta situación. Gracias por acompañarnos en este intercambio, que creo que fue por donde tenía que ir, ¿no? Fue por el lado de la argumentación y de la información. En cualquier momento retomamos el tema. Espero que no a distancia. Gracias por la oportunidad de Gracias, debatir. gracias Y nos por reencontramos en debatir, las mesas que corresponden. En las mesas que corresponden. Gracias.